Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de la teoría del consumidor neoclásico, que básicamente busca resolver el problema en cuanto a cómo es que elige los bienes que compra una persona, es decir, busca explicar cómo consumen las personas y básicamente uno podría plantearlo esto en términos económicos en el sentido de que el problema que busca resolver es cómo es que una persona logra maximizar sus niveles de satisfacción o bienestar condicionado por los recursos económicos que efectivamente dispone. En este sentido, la elección de una canasta de bienes se encuentra condicionada por un aspecto material que tiene que ver principalmente con las posibilidades económicas de poder acceder a la compra de determinadas canastas de bienes. Entonces, como se trata de un modelo, ¿sí? Del enfoque neoclásico, este modelo, a lo largo de toda esta teoría, vamos a ver diferentes supuestos que lo vamos a plantear aquí al comienzo de la clase. Principalmente se supone que estamos haciendo referencia a un agente racional. La figura del consumidor consiste principalmente en que en la búsqueda de su objetivo de maximización de utilidad, siempre que pueda consumir una mayor cantidad de bienes lo va a hacer, y eso nos da cierta certidumbre o certeza respecto a cuál será su comportamiento a lo largo de toda la teorización. Por otro lado, se trata de un agente representativo, en el sentido de que nosotros vamos a pensar en un consumidor ideal, vamos a tratar de explicar cómo es su comportamiento y a partir de allí luego extrapolarlo al resto de la sociedad. Es decir, a partir de un consumidor ideal, luego vamos a tratar de sacar conclusiones para poder comprender cómo es que se comporta en el rol de consumidor el conjunto de una sociedad. Por otro lado, con el objetivo de simplificación del modelo, se supone que este consumidor solamente puede consumir dos tipos de bienes y además en este modelo no hay lugar para el ahorro, en el sentido de que todo el ingreso que dispone lo vuelca al consumo de estos dos tipos de bienes. Entonces, si tuviéramos que representar en términos matemáticos una generalización de cómo se encuentra distribuidos los ingresos de este consumidor, que se gasta todos sus recursos comprando estos dos tipos de bienes, vamos a suponer que en la multiplicación de precio y cantidad tenemos todos los gastos realizados por este actor económico. Entonces, si tenemos dos tipos de bienes, la multiplicación de P1 por X1 tenemos todos los recursos que van destinados al consumo, a la adquisición y al consumo del bien 1 y en la multiplicación de P2 por X2 los ingresos que se gastan en el consumo del bien 2. Si sumamos lo que se gasta en el consumo del bien 1 con lo que se gasta en el consumo del bien 2 y suponiendo que no hay lugar para el ahorro, entonces esa suma nos va a dar igual a todos los ingresos económicos que esta persona dispone y destina al consumo de bienes. Entonces, a partir de esa primera ecuación del ingreso o de la restricción presupuestaria del consumidor, podemos despejarla para expresarla en términos de x2 y vale decir también que esto se podría hacer en términos de x1. En este sentido, lo que estamos haciendo nosotros es definir cuál es la variable dependiente y por otro lado, o como consecuencia de ello, cuál será la variable independiente. En este sentido, como queda expresada en esta ecuación, vemos que las cantidades que efectivamente va a comprar del bien 2 se encuentra condicionado por lo que destine sus ingresos a la compra del bien 1. En ese sentido, hay que aclarar que esto es una definición arbitraria de las variables y podría ser de la otra manera, es decir, podríamos haber despejado x1 en relación de x2. Pero bueno, en términos de la bibliografía que luego tendrán para esta clase, lo que hacemos es seguir lo propuesto allí y entonces ponemos a x2 en relación de x1. Donde claramente, si lo reorganizamos a la ecuación, podemos ver que menos P1 sobre P2 sería la pendiente de esta ecuación y M sobre P2 la ordenada al origen. En términos gráficos se trata de una recta, ¿sí? De pendiente negativa
y vemos ahí que se ve representada en el eje de ordenadas la M sobre P2 y también podemos ver en qué punto esta recta de la restricción presupuestaria atraviesa al eje de abscisas en M sobre P1. Entonces, vale aclarar ahí y prestar atención al tema de la pendiente, esa menos P1 sobre P2, que nos plantea la relación de precios entre los dos bienes que puede consumir este consumidor y que se ve reflejada ahí en la ecuación planteada más arriba. Lo mismo para la ordenada al origen. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿sí?, en términos de una dinámica de posibles evoluciones y cambios en las variables y los parámetros planteados hasta aquí, y podríamos preguntarnos cómo afecta al consumidor un aumento del precio del bien 1. En términos de lógica de mercado, nosotros ya podríamos adelantar que un aumento del precio de ese bien traería aparejado una reducción del consumo del mismo, porque si tenemos fijo, sin posibilidad de cambio o constante el nivel de ingresos, cosa que en esta propuesta de modificación del modelo no lo planteamos, es decir, el ingreso se mantiene constante, lo único que cambia es el precio del bien 1, entonces podríamos decir que lo que ocurrirá es que se reducen las cantidades consumidas de este bien. Y también podríamos preguntarnos qué pasará con las cantidades consumidas del bien 2. ¿Se verá modificado? Bueno, la respuesta es que no se verá modificado, ¿sí? Porque si nos vamos a la ecuación y de la restricción presupuestaria y efectivamente aplicamos allí entonces la reducción de P1, lo que podemos ver es que la ordenada al origen está definido por M sobre P2. Entonces la modificación de P1 no afecta a la ordenada al origen, que en este caso representa las cantidades que se consume del bien 2. Pero sí afecta entonces a las cantidades consumidas del bien 1, porque como adelantamos, si aumenta el precio se reducen las cantidades que se consume de ese bien. ¿Y cómo afectaría entonces una reducción en el precio del bien 1? Contrario a lo que señalamos antes, lo que ocurriría entonces es que las cantidades consumidas del bien 1 aumentaría y se mantendría constante las cantidades consumidas del otro bien y se vería una modificación de la inclinación de la restricción presupuestaria, de la pendiente de esta restricción, porque la relación de precios se vería modificada, ¿sí? Se modifica uno de los dos precios, pero el otro se mantiene constante, entonces eso afecta a la pendiente de la restricción presupuestaria. Ahora, ¿cómo afectaría al consumidor una reducción en el ingreso manteniendo los precios constantes? Es decir, si se mantienen los precios constantes, entonces la pendiente de la restricción presupuestaria no se vería modificado, pero lo que se plantea acá es la posibilidad de que sí se modifique el nivel de ingresos en un sentido de caída, es decir, una reducción del ingreso podríamos adelantar que implica una reducción de las posibilidades de compra de ambos bienes, manteniendo la misma proporción porque no se modificaría la pendiente porque los precios permanecen constantes. ¿Cómo se vería reflejado esto en términos gráficos? De la siguiente manera. Un corrimiento paralelo a la restricción presupuestaria porque no se vio modificada la pendiente de la ecuación y como consecuencia una reducción en el consumo de ambos bienes, de X1 y de X2. ¿Sí? O sea, planteado esto y manteniendo la relación de precios, podríamos ver un efecto similar si modificáramos los precios de ambos bienes, pero en la misma proporción. Entonces, ahora tendríamos que hablar de las preferencias. Previamente hablamos de algo objetivo, básicamente hablábamos de los recursos que dispone una persona para poder comprar bienes, para poder consumir. Pero cuando hablamos de las preferencias estamos hablando de algo subjetivo, que tiene que ver con cuestiones relacionadas a gustos, creencias, cultura, etcétera. Cosas que vienen dentro de la persona y que se modifica en función de la experiencia que esta persona va viviendo a lo largo de su vida. Lo que podríamos decir, como para poder definir ciertas categorías o parámetros sobre lo cual hacer referencia cuando hablamos de preferencia, básicamente diremos que se dan una serie de axiomas, como el de la completitud, donde indica que siempre es posible comparar dos canastas de bienes, es decir, el consumidor puede realizar esta comparación entre una canasta y otra. Puede ser que dos canastas le reporten el mismo nivel de utilidad o que dos canastas reporten niveles de utilidad diferentes, pero es posible hacer la comparación para que el consumidor pueda decidir qué canasta comprar
finalmente. Después el otro tiene que ver con la reflexibilidad, que establece un criterio de racionalidad mínimo, es decir, una canasta le reporta al consumidor la misma satisfacción que otra canasta exactamente igual a la primera. En este sentido, si tenemos dos canastas, una canasta A y una canasta B, y las dos reportan el mismo nivel de utilidad, no hay posibilidad de que una persona tenga predilección por una o por otra, porque efectivamente le reportarán el mismo nivel de utilidad. Entonces le tiene que dar exactamente igual consumir una u otra canasta. Y finalmente, el axioma de transitividad lo que postula es la coherencia en el comportamiento del individuo en cuanto a sus elecciones, ¿sí? Si entonces tiene tres posibles canastas A, B y C y son todas exactamente igual de buenas, no hay posibilidad para que prefiera una por sobre las demás. Entonces, para poder representar gráficamente todo esto que estamos diciendo, se hace uso del recurso de las curvas de indiferencia, que básicamente representan diferentes canastas de bienes que le son exactamente igual de preferentes al consumidor. Efectivamente lo que se busca acá es representar todas las canastas que le significan una mismo nivel de preferencia, y podríamos adelantar, le reportan un mismo nivel de utilidad. Es decir, diferentes combinaciones posibles en las cantidades del bien 1 y del bien 2 que a esta persona le daría lo mismo consumir. Y lo que podríamos decir es que estas preferencias se pueden ir ordenando en diferentes curvas de indiferencia. Es decir, si tenemos canastas que reportan diferentes niveles de utilidad o que le significan diferentes al consumidor, van a ser organizadas y ubicadas en diferentes curvas de indiferencia en relación a el grado de preferencia que tiene el consumidor por sobre las diferentes canastas a las que hagamos referencia. Sobre una misma curva de indiferencia tendremos las canastas que le reportan la misma preferencia y se irán corriendo o se irán ubicando en diferentes curvas de diferencia aquellas que tengan diferente grado de acuerdo a los gustos del consumidor. Teniendo dos canastas posibles sobre una misma curva de indiferencia, ambas le producen al consumidor el mismo nivel de satisfacción. La teoría del consumidor centra su análisis en lo que se llaman curvas de indiferencias regulares, que cumplen las siguientes propiedades. En primer lugar, son monótonas. Lo que quiere decir es que tiene pendiente negativa esta curva de indiferencia, ¿sí? Entonces, si una persona buscara aumentar las cantidades consumidas de uno de los dos bienes, pero manteniendo su preferencia, entonces estará obligado a reducir las cantidades del otro bien, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en el punto A y entonces esta persona quiere aumentar las cantidades consumidas del bien 1, necesariamente tiene que reducir las cantidades consumidas del bien 2. La otra propiedad es que estos consumidores van a procurar en la medida de lo posible obtener o consumir canastas de bienes relativamente equilibradas. Si tienen la posibilidad de consumir cantidades relativamente similares de uno y de otro bien, van a preferir eso antes que solamente consumir de uno de estos bienes. Van a tratar de entonces conformar canastas con una distribución relativamente equilibrada o podríamos decir diversificada de bienes antes que consumir solo de uno de ellos. Si nosotros trasladamos esta noción de preferencia a la de utilidad, la principal diferencia que hay acá es que cuando hablamos de utilidad estamos planteando un ordenamiento de estas canastas. Vamos a ponderarlas, a ponerle un valor, pero a los efectos principalmente de realizar una organización, un ordenamiento de las canastas en cuanto al nivel de placer, preferencia y utilidad que le reportan al consumidor. ¿Sí? La utilidad es la forma de describir la relación de preferencia del consumidor. Se trata de una función donde se observa una relación entre variables que transforma el orden que establecían las preferencias del individuo en una escala numérica de utilidades. Entonces,
Si nosotros planteáramos entonces lo mismo que dijimos antes en términos de nivel de utilidad, lo que vamos a hacer es asignarle un valor. Por ejemplo, si podríamos hacer referencia a canastas que se encuentran sobre esta curva de indiferencia, la canasta A y la canasta B, tienen cantidades diferentes del bien 1 y del bien 2. Pero ambas canastas reportan el mismo nivel de utilidad. En este caso, ordenado numéricamente, podríamos decir tienen un nivel de utilidad igual a 25. Si tuviéramos una canasta entonces que le reportara un nivel de preferencia de utilidad mayor, nos iríamos hacia otra curva de indiferencia, por ejemplo la curva de indiferencia 2, donde el nivel de utilidad que se plantea ahí es de 93, que claramente será mayor a la curva de indiferencia número 1 que reportaba un 25. Lo otro que se puede decir que un consumidor prefiere la canasta de consumo A a la B, entonces la utilidad A debe ser mayor a la utilidad B. Entonces, siempre que un consumidor defina la preferencia sobre una canasta por sobre otra, lo que vamos a tener ahí es que esa canasta reporta mayor utilidad y va a tener un mayor valor numérico, porque si no le tendrían que resultar indiferentes. Entonces, el número asignado a cada curva de indiferencia indica el nivel de utilidad que brinda al individuo la canasta contenidas. Si la satisfacción es superior, el número indicador de utilidad debe ser mayor. Este tipo de utilidad se denomina ordinal, ya que ordena las canastas según las preferencias. Es importante señalar que lo que busca es ordenar, porque no se le puede asignar una cuestión cardinal en el sentido de definir la utilidad en términos de un valor, porque estamos hablando de una cuestión subjetiva, difícil de asignarle un valor objetivo. Por eso solamente lo que se busca con esto es ordenar las preferencias y nada más que eso. También vale señalar en este punto que para pasar de una curva de indiferencia a otra que represente un mayor nivel de utilidad, lo que tiene que ocurrir es que por lo menos aumente las cantidades consumidas de uno de los dos bienes, manteniendo constante las cantidades consumidas del otro bien. Si aumentan las cantidades consumidas de ambos bienes, claramente se va a encontrar una mayor situación de bienestar, pero con que solo aumente las cantidades de uno manteniendo constante las cantidades de otro, también logrará estar mejor que en la situación inicial. Y de forma contraria, si se reducen las cantidades de ambos bienes o manteniendo constante uno de los dos bienes, se reducen las cantidades del otro, también pasaría a una curva de indiferencia inferior, que reporta un ordenamiento de menor grado de utilidad. Entonces, al asignar un valor de utilidad para cada canasta, estamos afirmando que la utilidad es una función que depende de las cantidades de bienes que se consumen, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que plantear ahí una función de utilidad, lo que diríamos es que el nivel de utilidad de una persona está definido por las cantidades que se consumen de ambos bienes. Y cuanto más alejada esté del origen, esa curva de indiferencia, vamos a suponer que el nivel, o aceptar que el nivel de utilidad es aún mayor, tiende a crecer. Porque si nos alejamos del origen, lo que vemos es que las cantidades consumidas del bien 1 y del bien 2 tendrán que ser mayor. Considerando que un individuo consume las canastas conformadas por las cantidades consumidas de ambos bienes, la utilidad marginal con respecto al bien 1 lo que reflejará será la tasa de variación de la utilidad provocada por una variación en las cantidades consumidas de dicho bien, manteniendo fijas las cantidades consumidas del otro bien, del bien 2. Básicamente acá lo que vamos a ver es lo que ya planteamos en la clase pasada en términos de que se propone un análisis de tipo marginal. En ese sentido, la variable dependiente es la utilidad y la variable independiente es las cantidades consumidas de un bien. Como en el modelo se plantea que hay dos bienes, lo que vamos a suponer es que el otro bien permanece constante. Entonces, al hablar de utilidad marginal, lo que estamos haciendo es estudiar cómo es la variación de la utilidad frente a la mínima variación posible en las cantidades consumidas de uno de los dos bienes. En este caso podríamos decir del bien 1. Entonces se representa de esta forma. La utilidad marginal es igual al delta U respecto del delta X1. Es decir,
la utilidad marginal 1 es igual a la variación de la utilidad cuando se observa el mínimo cambio posible en las cantidades consumidas del bien 1. Podríamos hacer exactamente lo mismo para la utilidad marginal relacionada a las variaciones que se observen en las cantidades consumidas del bien 2. Entonces, la variación total de la utilidad será igual a la sumatoria de las variaciones que se observen en las cantidades consumidas del bien 1 y del bien 2. ¿Sí? Fíjense que por eso ahí la ecuación se ve representada como el delta U igual a utilidad marginal 1 por la variación de las cantidades del bien 1 más la utilidad marginal 2 por la variación de las cantidades consumidas del bien 2. La utilidad marginal tiene la propiedad de ser decreciente pero positiva. Esta afirmación significa que el consumo de una unidad adicional de un bien siempre le brinda al consumidor mayor satisfacción. Pero a medida que aumenta el consumo, el aumento de la satisfacción es cada vez menor porque provoca un aumento menor en la utilidad. O sea que la utilidad marginal es decreciente. Entonces, para esto vamos a hacer uso de un ejemplo que ya lo señalamos en la clase pasada. ¿Sí? Básicamente es el ejemplo del vaso de agua en el desierto. Si una persona se encuentra en el desierto, está sedienta y tiene la posibilidad de tomarse un vaso de agua, el aporte de utilidad que ese vaso de agua le va a generar va a ser muy alto, y si va incorporando nuevos vasos de agua, si va consumiendo nuevos vasos de agua, la utilidad que le va a ir generando a medida que los vaya consumiendo va a ser cada vez menor. La utilidad total se va a incrementar, pero cada vez menos. Entonces, lo que habíamos dicho en la clase pasada y lo volvemos a reafirmar acá es que entonces al consumo de cada bien le corresponde un nivel de utilidad marginal específico, y la utilidad marginal se va modificando a medida que se van modificando las cantidades consumidas de un bien. Es decir, se van modificando en un sentido negativo. Cuando vamos aumentando las cantidades consumidas de un bien, el aporte de utilidad tiende a ser cada vez menor. Entonces acá podríamos señalar esto desde un punto de vista gráfico. ¿Sí? La utilidad marginal tiene la propiedad de ser decreciente pero positiva, y fíjense, modificamos las cantidades consumidas del bien 1, que en este caso representa la variable independiente, siempre a la misma tasa. ¿Sí? La tasa de variación de las cantidades consumidas del bien 1 es de 1. ¿Sí? Pasamos siempre a consumir una unidad adicional, o si lo queremos ver en sentido inverso, vamos reduciendo las cantidades consumidas del bien 1, pero siempre de a una unidad. Y si se observa en el eje de ordenada, la variación en el nivel de utilidad es diferente frente a la misma tasa de variación de las cantidades consumidas o de la variable independiente. Fíjense que el incremento de la utilidad tiende a ser cada vez menor. Por eso es positiva, porque efectivamente cuando aumentamos las cantidades consumidas de un bien, esto aporta mayor utilidad, pero el crecimiento de esa utilidad tiende a ser cada vez menor. Y el otro punto que viene a partir del análisis de la curva de indiferencia y desde la perspectiva de utilidad es la relación marginal de sustitución, que básicamente nos muestra la tasa en la que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro de forma tal que se mantenga el nivel de satisfacción constante. Es decir, ¿cuál será la tasa de intercambio entre el bien 1 y el bien 2 para evitar salirse de la curva de indiferencia? Es decir, para evitar irse a una curva de indiferencia superior o inferior. Entonces, en términos matemáticos, lo que tenemos ahí es que la variación de la utilidad estará definido, como vimos anteriormente, por la variación de las cantidades consumidas del bien 1 por la utilidad marginal del bien 1 más la variación de las cantidades consumidas del bien 2 por la utilidad marginal de ese otro bien, el bien 2. Y si luego vamos despejando esta ecuación matemática, llegamos finalmente ahí a la conclusión de que la relación marginal de sustitución, es decir, delta x2 sobre delta x1, se encontrará definida por la relación que se observa en las utilidades de ambos bienes. O sea que las utilidades marginales del bien 1 y del bien 2 de alguna manera serán las que definan la tasa de intercambio en las cantidades consumidas de ambos bienes, es decir, la relación marginal de sustitución. Entonces,
llegamos finalmente a poder tener algunos insumos como para explicar cómo es, desde esta perspectiva neoclásica, que elige las canastas que consumirá un consumidor. Básicamente, en términos gráficos, lo que podríamos decir es que las cantidades que consumirá del bien 1 y del bien 2 estarán definidos por aquella situación donde la curva de indiferencia toque tangencialmente a la restricción presupuestaria. Básicamente la solución al sistema es cuando identificamos aquel punto en común entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, que no es otra cosa que una canasta. Es decir, identificar la canasta conformada por el bien 1 y el bien 2, donde podamos observar que hay una naturaleza compartida entre estas dos ecuaciones, la de la restricción presupuestaria y la de la curva de indiferencia o la de la función de utilidad. Y básicamente nosotros lo que fuimos viendo es que la pendiente de la restricción presupuestaria es ese menos P1 sobre P2 y la pendiente de la curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución que nos habla o nos muestra de la tasa de intercambio entre el bien 2 y el bien 1. Entonces, en ese punto A, en ese punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, se encuentra definida la mejor canasta posible a la que puede acceder un consumidor con los recursos que dispone. En otras palabras, es la canasta que le va a reportar el mayor nivel de utilidad o de satisfacción condicionado por los recursos que efectivamente, los recursos económicos que efectivamente dispone esta persona para poder acceder a esos bienes. Entonces, en ese punto de tangencia se igualan la pendiente de la restricción presupuestaria con la relación marginal de sustitución de la curva de indiferencia. Y en términos intuitivos, podríamos decir que es donde la relación entre las utilidades marginales de ambos bienes se iguala con la relación de precios de esos bienes en el mercado. Es decir, acá lo que estamos viendo es que en el óptimo las variaciones subjetivas de los individuos resultan iguales a los precios de mercado. Es decir, podríamos plantear que acá se concilian un aspecto subjetivo del consumidor que tiene que ver principalmente con sus preferencias y la satisfacción que le reporta el consumo de ambos bienes con algo que es objetivo y que tiene que ver con ir a un lugar donde se adquieren los productos, principalmente el mercado. Este consumidor, y luego de ver la teoría del rematador walrasiano, es decir, la del mercado de competencia perfecta, no puede influir en los precios de los productos, con lo cual es tomador de precios. Entonces, para el consumidor, los precios se convierten en un dato. Entonces, acá lo que se está conciliando es ese dato, es decir, los precios de los productos sobre los cuales el consumidor no tiene ninguna capacidad de acción, es decir, por ser solamente tomador de precios y porque los precios se definen en la competencia de mercado, donde vimos que se observaba una atomización de la oferta y la demanda, y por el otro lado, la cuestión subjetiva que tiene que ver cuál es el aporte de utilidad que le reporta consumir ambos bienes. Entonces de esto se pueden sacar algunas conclusiones. En primer lugar, que los precios de los bienes son un reflejo de la utilidad que los individuos le otorgan a los bienes. ¿Sí? De alguna manera, esto refuerza la visión neoclásica donde los precios se encuentran definidos entonces en gran medida por el nivel de utilidad, ¿sí? que tienen. Es decir, los precios no se definen unilateralmente, sino que se definen de manera social, pero lo que nos está planteando acá es que se encuentran definidos por la utilidad que estos tienen y cuál es el aporte que les genera a la sociedad. Básicamente eso es lo que quería dejar para esta clase como una introducción o una mirada preliminar de esta teoría para luego continuar con la solución matemática a este problema del consumidor y trabajar un poco en estática comparada para ver
cómo afecta a este equilibrio del consumidor, a este óptimo del consumidor, a esta canasta que le permite acceder al mayor nivel de utilidad con los recursos que dispone, en términos de posibles modificaciones que se puedan plantear. Bueno, hasta la próxima.